Buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia al seminario. Esta ponencia es una breve presentación sobre el proyecto de tesis que hemos iniciado este mismo mes de mayo. Se enmarca en las concesiones FI de Agaur de 2020 y se dirige por el doctor Santi Riera de la Universidad de Barcelona y la doctora Etel Ayue, miembro de esta UCO investigadora en IPES. Antes de hablaros del proyecto que diseñamos, me gustaría explicaros la génesis de este mundo, puesto que el proyecto de esta tesis tiene una larga trayectoria. En el año 2015, la doctora Due y yo nos pusimos manos en la masa para hornear el TFG, que se presentó en 2016 en la Universidad de Barcelona y fue publicado en el año 2018. Tratamos y presentamos el concepto conocido en psiquiarqueología como extrasite, eso es, entender un yacimiento y su territorio. Analizando pues una serie, que no fueron pocas, de variables territoriales, pudimos modelar patrones de asentamiento de la cronocultura del magdaleniense. En 2017, la doctora Yue empezó a formarme en antracología y presentamos el TFM en 2018. Los 505 fragmentos de carbón analizados procedían del nivel A del yacimiento Murida al Sal, yacimiento que vertebró todo el trabajo. Se realizó, pues, el estudio taxonómico y tafonómico de las muestras. Ello nos permitió realizar una aproximación paleoambiental y otra sobre el comportamiento humano en torno al uso del combustible. También incluimos el análisis con SIC, que, a diferencia del TFG, nos enfocamos en el análisis intra-site, es decir, dentro del yacimiento arqueológico. La creación de una metodología de análisis espacial del carbón disperso por el sedimento y su posterior aplicación en el nivel A nos permitió identificar episodios únicos de uso del fuego, así como la distribución espacial del yacimiento alrededor de las hogueras. Actualmente estamos preparando el artículo de este trabajo final de máster, aunque previamente publicamos un artículo donde tratamos la importancia de realizar estudios tafonómicos en los conjuntos antracológicos. Además, preparamos un vídeo muy chulo que colgamos en la plataforma YouTube, donde enseñamos la metodología y materiales necesarios para realizar la flotación y recuperación de muestras arqueobotánicas durante el lavado de sedimento, tal y como realizamos año tras año en el Murida al Sal. Explicada la génesis del mundo de la tesis, trataremos ahora sobre las problemáticas que nos quedaron por resolver o las que se crearon nuevas durante la realización de estos trabajos. ¿Qué nos quedó por resolver? En el TFG abordamos de manera cuantitativa el peso de las variables territoriales que pueden influenciar una ubicación para establecer un asentamiento. Nos quedó pendiente el paisaje, el landscape, ese mundo vegetal que tanto nos gusta. Lo abordamos de manera cualitativa, pero no hicimos ningún tipo de análisis. Entonces, nos preguntamos ¿en qué medida influenciaría el bosque o la distancia a este para la toma de decisiones para ocupar un territorio? En el TFM observamos que a más muestra analizada, la probabilidad de identificar más taxones en el espectro antracológico aumenta. La curva o subida no resultó de crecimiento exponencial, aunque sí se incrementó el número de taxones identificados en relación a los niveles de la secuencia en los que se analizaron menos fragmentos de carbón. Esto nos llevó a comparar el número de taxones aparecidos en otros yacimientos de territorio próximo y misma cronología. Nos dimos cuenta, pues, de la necesidad de aumentar los estudios antracológicos para tener frecuencias y datos de más resolución. Ahora sí, vamos a hablar del proyecto de la tesis. Bien, el proyecto de tesis se enmarca en los últimos estadios de los grupos humanos cazadores y recolectores paleolíticos y el establecimiento de los grupos productores neolíticos hasta la edad del bronce. Eso se enmarca en el noreste de la península ibérica. Esta tesis se realizará a través de la antracología y la incorporación de nuevos datos y técnicas de análisis de datos multiescalares que actualmente resultan muy poco explorados en estudios sobre la prehistoria. Primero, el análisis de territorio y paisaje,
a escala micro y macro regional, y el análisis espacial o el uso del espacio en asentamientos, es decir, a escala intra-site, haciendo uso de los sistemas de información geográfica o SIG. Las secuencias antracológicas y polínicas disponibles nos permiten interpretar la transformación de los bosques en el noreste peninsular a escala macrorregional, en un momento de consecutivos cambios climáticos que se produjeron durante el último estadio interglacial del Pleistoceno, hasta el establecimiento de la mejora climática del Holoceno. Asimismo, trabajos recientes alertan, como el que hicimos nosotros, de la importancia de aumentar las dadas arqueobotánicas de secuencias arqueológicas a escala microrregional para engordar y complementar la información que caracteriza la diversidad de las diferentes bioregiones. Como uno de los principales objetivos, se plantea la caracterización y transformación del paisaje vegetal de diferentes bioregiones desde el Paleolítico Superior final hasta la Edad de Bronce. La ampliación y la correlación de los datos antracológicos y polínicos existentes nos van a permitir modelizar en mapas 3D y 2D de micropaisajes vegetales. Para hacerlo posible, se considera la creación de una base de datos, que es lo que estamos haciendo ahora, que nos permita analizar y caracterizar a través de los SIG. La correlación de los datos de paisaje y las variables territoriales, por ejemplo, el relieve, la orientación, la pendiente, la insolación, la pluviometría, el tipo de suelo, es una propuesta de carácter innovador que plantea una mejor interpretación de cómo y en qué medida se transforma la cobertura vegetal a lo largo del tiempo en las diferentes bioregiones. Las culturas paleolíticas, neolíticas y de la Edad del Bronce usaban distintas prácticas socioeconómicas alrededor del combustible vegetal. Así, los territorios y las comunidades vegetales constituyen una pieza fundamental de los ecosistemas, con los cuales interaccionan los grupos humanos. Desde un punto de vista antracológico, la complejidad del comportamiento humano se interpreta alrededor de la selección, la recolección y el uso de los recursos vegetales leñosos. No obstante, la disponibilidad de leña en el entorno más inmediato al asentamiento, así como las preferencias o los propios patrones de recolecta propio de cada grupo, son los principales factores que pueden condicionar el registro de carbones en los yacimientos arqueológicos. El segundo objetivo que tenemos en la elaboración de esta tesis es analizar y comparar de manera diacrónica las estrategias socioeconómicas de los grupos humanos alrededor de su entorno vegetal leñoso. Para llevarlo a cabo, se plantea el estudio antracológico y el análisis con GIS a escala intra-site de los restos de carbón de 3 modelos distintos de asentamiento, es decir, en cueva, en aire libre y en abrigo, ocupados en distintos estadios cronoculturales. La comparación de los 3 modelos de asentamiento resulta de especial interés para interpretar estrategias de captación de combustible, así como establecer patrones de uso del espacio en torno a las evidencias de los fogares. ¿Y por qué abordamos una cronología tan larga? En el aspecto paleoclimático es interesante disponer de una larga secuencia en el tiempo, en la que se refleje el ritmo de las transformaciones forestales y ver hasta qué punto esta transformación pudo influenciarse por los cambios climáticos o por la acción antrópica. Es decir, a mayor escala de tiempo, mayor resolución. En la actualidad disponemos de pocos estudios antracológicos que abarquen este periodo cronológico. El aspecto socioeconómico del combustible por parte de los distintos grupos culturales va ligado a la escala o resolución en diacronía con lo explicado anteriormente, puesto que valorar el uso del bosque nos incidirá en el tipo de huella antrópica sobre el paisaje. En este punto podría evaluarse la continuidad o el cambio diacrónico en los patrones de selección de especies como combustible y sobre el uso y organización del espacio para la realización de hogares. Bien, esto es todo, espero que os haya gustado la presentación y si tenéis dudas o alguna pregunta, pues esperamos hasta el final del seminario en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Nos dimos cuenta, pues, de la necesidad de aumentar los estudios antropológicos para influenciaría el bosque o la distancia para la toma de...